Y bueno, hoy nuestra última clase, muy especial para nosotros, no solo porque es la última, sino que tenemos una invitada que nosotros consideramos de la casa, la doctora Juanita Fernández, que es médica cirujana de la Universidad de Chile, tiene diplomas en salud ambiental y también en gestión cultural, ha sido asesora en temas medioambientales para la Seremia de Salud, ha participado en múltiples mesas de trabajo, mesas territoriales de desarrollo, y además es fundadora del Departamento de Derechos Humanos de acá, del Colegio Médico, desde el año 2016 y fue su presidenta entre los años 2017 al 2019. Así que la consideramos una amiga de esta casa, una amiga también de este curso, nos acompañó en otras actividades que hemos tenido en el Departamento de Salud Pública y es un honor para nosotros, Juanita, tenerte hoy día, esta tarde con nosotros, así que aprovechenla, hagan hartas preguntas, yo voy a estar atenta al chat, pueden levantar la mano también si quieren y les damos el espacio para hacer la pregunta desde la casa o los que están aquí acompañando. Así que muchas gracias, Juanita, y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Lorna. Sí, me siento como un poco en casa. Por otro lado, agradezco mucho la oportunidad de hablar de un tema en el cual generalmente se habla poco y se sabe menos y uno tiene que preocuparse de este tema porque hoy por hoy viene siendo uno de los problemas más importantes en la salud pública en el mundo. Vamos a hablar de contaminación ambiental, medio ambiente y cambio climático como determinantes en la salud pública, ¿no? Vamos a pasar muy rápido este tipo de cosas, ustedes van a tener en la presentación, pero me interesa que hablemos de que hay definiciones que pueden ser antropocéntricas y que tienen que ver, también pueden ser biosociológicas, y es muy importante tenerlo en cuenta porque el medio ambiente no es solamente el medio físico o el espacio en que se desarrolla la vida de los distintos organismos, sino que también tiene que ver con, asumir que esto es también un espacio cultural y lo que para algunas personas puede ser un espacio físico, para otras personas es incluso un espacio ritual, un espacio religioso. Y eso es muy importante porque tiene que ver con esta, que es un constructo, no es una construcción sociocultural. La definición más amplia que yo conozco es la del entorno natural que sostiene la vida en la Tierra, es decir, un conjunto de factores químicos, físicos y biológicos con los que interactúan a diario los seres vivos de los cuales nosotros somos uno más. Bueno, hay elementos vivos, bióticos, ¿cierto? Y elementos abióticos, no vivos, ¿cierto? Y esto es importante porque los elementos bióticos, todos lo entendemos como autótrofos o heterótrofos, nosotros somos consumidores heterótrofos, ¿cierto? Pero hay elementos no vivos que son componentes del medio ambiente y que también son importantes. El agua, el suelo, el aire, son indispensables para la continuidad de la vida. Por ejemplo, las cosas sidéricas que tienen que ver con la fuerza de gravedad, por ejemplo, los ecogeográficos, el relieve, los suelos y otros elementos, ¿no? Especialmente el agua. Bueno, esto para que nos pongamos un poco de acuerdo y vamos a hablar sobre lo que es la contaminación. Lo que nosotros entendemos como médicos como contaminación no es lo mismo que en Chile se considera contaminación. En Chile, la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente considera que la contaminación es la presencia de un elemento en el aire, en el suelo, en el agua dulce o en el mar, de un elemento cuyo valor está por sobre o por debajo de su respectiva norma. Y esto que se ve como tan entendible y lógico, es muy importante asumir que no contempla los elementos que no están normados. Y eso es grave porque la definición integral dice que la contaminación es la presencia en el aire, aguas o suelo de sustancias o formas de energía en concentraciones que puedan afectar el confort, el bienestar, la salud de las personas, de la flora o de la fauna, o el uso y disfrute de lo que ha sido contaminado. Entonces incluye todo. Pero en Chile no es así. Y esto ha sido una de las causas por las cuales hay juicios que finalmente terminan en cero, porque no es contaminación si el elemento que produce daño no está normado. Increíble.
Otras definiciones, como la de las OMS, también se las voy a entregar en la presentación. Y entonces, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué tenemos esta divergencia con el resto del mundo? ¿Es que acaso nuestra institucionalidad ambiental está en el origen de las zonas de sacrificio? Esta es una duda que realmente uno se la plantea cuando se mete a fondo en el trabajo con las organizaciones sociales y se da cuenta de cuáles son los nudos con los cuales uno se encuentra cuando quiere solucionar los problemas. Y por ejemplo, nos encontramos con estas normativas y reglamentos que parten separando todo el tema ambiental de lo que era la tuición del Ministerio de Salud el año 2010. Se planteó siempre como un enorme avance, como la mayoría de los desastres que hemos tenido en Chile siempre se presentan como un avance, no sé si se han fijado en eso. La verdad es que esto reemplazó a la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que existió del 94 al 2010. Fue implementado durante Piñera 1 y fue negociado con las empresas. La ley que dio origen al Ministerio de Medio Ambiente, después fue la ley de 19.300 y ahí entonces está este defecto enorme que no incluye los elementos que no están normados y no los considera, por lo tanto, para los planes de contingencia. Aquí ustedes pueden ver esta comparación de normas que tenemos en Chile, las normas de la OMS en comparación con las normas chilenas. Acá tenemos la norma de la OMS, la más actual, que es la del 2021, en comparación con la norma de Chile del 2022. Como ustedes pueden ver, el elemento más perjudicial de todos, que es el PM2.5, en Chile se tolera 4 veces más de lo que recomienda la OMS. El promedio de 24 horas en Chile es de 15 microgramos por metro cúbico y en la OMS y en Chile es decir, 50, es decir, 3,3 veces más. Esto se repite en todos los elementos que en Chile se controlan, que son estos nomás. Se agregó el benceno hace poco, pero también está en grave discusión los niveles que se pusieron como parámetro de no control. Por ejemplo, el PM10, ustedes pueden ver acá, 3.3 veces, 2.28. Esto es una de las cosas más graves, lo que sucede con el dióxido de nitrógeno, que en Chile se tolera 10 veces más de lo que recomienda la OMS. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, como país minero, que tolere las emanaciones, que no solamente lo produce la fundición y la refinería del dióxido de azufre, tenemos 6,5 veces más de lo que recomienda la OMS, ¿cierto? Tenemos una población que está en riesgo y que va de norte a sur. Y eso nos plantea también que en Chile, por lo tanto, a pesar de que tenemos normas que antes no existían y que se hacía cualquier cosa, o sea, esto se plantea siempre como un avance, como les digo, pero en realidad es como una limitación. También hay un incumplimiento con los tratados internacionales. Chile se vanagloria muchas veces, nos vanagloriamos, me incluyo, de que respetamos los principios precautorios y de prevención, pero no es tan así, ¿cierto? Porque se nos exigen datos duros, certezas científicas, cuando no debería usarse, si por principio precautorio no debería usarse eso. Y por supuesto el principio de prevención tampoco se toma en cuenta, digamos, los riesgos ciertos existen, pero no se toman para las medidas para evitar las posibles consecuencias negativas. Tenemos acá más anomalías. En Chile no hay norma de suelos. Bueno, hay un avance porque parece que en los últimos 4 años hay una norma que todavía no... Ha sido un embarazo muy largo, 4 años ya. En Chile tampoco existe todavía norma de arsénico ni de metales pesados para la población civil. Existe, por ejemplo, norma de plomo de medicina ocupacional, pero no para la gente que vive cerca de donde se emiten, hay emisiones que tienen plomo. Y esto es súper grave. Gracias, doctor Parada, por estar acá. Esto lo aprendí ahora, recién el año pasado supe. En Chile no es obligación declarar todos los elementos que emiten y que son potencialmente dañinos para la salud. Es decir, las empresas saben lo que están emitiendo, pero no lo declaran. Declaran solamente una pequeña cantidad, 4 elementos de más de 1000, en el caso de los compuestos orgánicos volátiles. No se incluyen, como les decía ya, los elementos que no están normados, no se consideran los elementos no normados para los planes de contingencia.
Y los planes operacionales no son ni preventivos ni precautorios y tampoco descontaminan. Y tampoco se respetan las normas de la OMS. Pero esto es lo más grave es que tampoco se respetan los fallos de la Corte Suprema. Entonces estamos viviendo una anarquía respecto al tema de la contaminación bastante grande. La Corte Suprema dictamina 15 medidas el año 2019, en mayo, que tienen que ser cumplidos en un año. Y resulta que todavía no se cumple ni 3, creo que van en 3, un quinto. Entonces, en Chile, lamentablemente lo que no está prohibido está permitido, se hace porque se puede hacer acá. Entonces, de las medidas acá vamos a revisar muy brevemente los fallos de la Corte Suprema, análisis de algunas medidas incumplidas a octubre del 2023 y el segundo fallo, pero esto lo pueden ver en la presentación. Y esto lo voy a citar porque como médico uno piensa, cuando hay situaciones de intoxicación hay que sacar a la gente de la exposición a lo que está siendo expuesta. Y resulta que no se puede porque no tienen las medidas para evacuar a la gente. No hay ni los vehículos ni el personal. También lo aprendí el año pasado. Y bueno, será trasladada, pero ¿en qué? No existe ni siquiera un sitio en donde la gente pueda estar segura porque no lo han determinado todavía. No se ha trabajado bien este tema a nivel de autoridades. Y evaluación y transparencia tampoco existen recalificaciones de las zonas de latencia, ni tampoco existe un sitio web donde la gente pueda saber cómo está la situación ese día. O sea, hay varios déficits en cuanto al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. O sea, el Estado está siendo un Estado fallido en este sentido. Y bueno, este es el segundo fallo de este año en mayo, y dice que el plan de prevención y descontaminación del que se está aplicando desde el año 2019 no sirve, porque no descontamina ni previene. Y tiene que entrar a proceso de revisión. Y además, por primera vez, creo yo, lo ponen en el fallo, este año, de que están contraviniéndose garantías constitucionales. Porque la Constitución dice explícitamente que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, por lo cual debe contribuir y crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, en pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece. Palabras que no están siendo realmente aplicadas. La opción del Estado de Chile claramente es otra, es mantener la producción, es mantener la energía, es que no se puede paralizar las empresas porque Santiago se queda sin benzina y claro, el aeropuerto no puede funcionar y queman la moneda si quedan sin benzina los santiaguinos, o sea, claramente hay un problema ahí grave. Pero, o sea, por el otro lado, se hace ahí en Quintero y Puchuncaví porque se puede. Quiero mostrarles cuál es la realidad. Esto es la bahía de Quintero. Todas estas empresas están juntas en esta pequeña bahía, que de aquí a acá, al frente, está la punta de Quintero, son 3,2 kilómetros. Siempre se habla de las industrias y se olvidan dos industrias que no se citan en ninguna parte, que son el movimiento portuario y el aeropuerto, que también emiten dióxido de nitrógeno principalmente. Pero además, ahora se está instalando un piloto de hidrógeno verde. ¿Y saben dónde lo van a instalar? En medio de GNL, gas natural licuado, al lado de la planta de terminal de petróleo de la ENAP. Si ustedes saben, el hidrógeno verde, el hidrógeno en general, es un combustible explosivo y explota sin vuelta. Ahora, si explota algo en una planta de gas natural que está al lado de una terminal de petróleo, díganme ustedes si esto no viola los principios de precaución y prevención. Esto solo es un esquema para mostrarles a ustedes el pique que empezó cuando empezó a operar la termoeléctrica Campiche. Y esto está hasta el 2018, pero esto sigue subiendo, ¿no? Los varamientos de carbón. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque los varamientos de carbón reflejan las mareas y los vientos que tienen concomitancia con las situaciones de intoxicación aguda. Bueno,
Esto me interesa mostrarlo porque esto fue de este año, de mayo, y acá tenemos, curiosamente, aplicando la norma antigua, antes de octubre del 2021, esa es la norma que se aplica hoy todavía, no se ha actualizado, y se considera esa norma horaria, y la norma de la OMS es poco más de la mitad, poco menos de la mitad, quiero decir, es por acá, 40. Entonces, de aquí para arriba empiezan los casos de intoxicación. Y haciendo un breve paréntesis, les quiero contar que el año pasado, estando en la Seremi, en reunión con la gente del hospital, se supo que realmente no estaban informando los casos de intoxicación. Y no los informaban porque desde el Ministerio de Medio Ambiente les habían pedido que no calificaran como T59, que es intoxicación por gases no precisados, sino había concomitantemente una excedencia de la norma chilena. Ya sabemos que la norma chilena es laxa, es permisiva, pero además eso refleja una ignorancia enorme con respecto a algunos elementos. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que tiene una latencia de hasta 72 horas para producir efectos sobre el árbol respiratorio. Es decir, gente que no tiene idea de medicina opinando de que tiene que haber una excedencia, además, exceder sobre lo que es 4 veces o 3 veces y media sobre lo que es la indicación de la OMS. Entonces, ¿cómo no va a haber gente intoxicada si se tolera eso y no se pueden implementar medidas, ¿no? Y el año pasado tuvimos cerca de 600 casos hasta fines de julio, y ya desde el 9 de agosto no tuvimos más casos, y esta es la situación este año. Este año hay, esto fue hasta mayo, esto partió en marzo, y la cantidad, hubo ciertos casos, algunos días con 80, 90 casos, y tenemos acá el resumen. En este momento, este año 2023, más de 2.000 casos de intoxicación aguda. El año pasado tuvimos poco más de 600. Volvemos a la norma. Es imposible que no haya problemas de intoxicación si se toleran estas emisiones y no se pueden influir en lo que los emiten, ¿no? Entonces, las consecuencias, ¿cierto?, pueden ser exposiciones en distintos momentos de la vida, prenatal, recién en la etapa postnatal temprana, prenatal tardía, es decir, esto es importante, sobre todo para algunos efectos neurológicos en los niños. Hay varios trabajos que comprueban que hay problemas de autismo en la exposición infantil temprana, antes de los 3 años de vida, a contaminación. Pueden desarrollar autismo. Y eso allá en Quintero se ve porque ellos no tenían escuelas especiales y ahora tienen como 6. Los efectos, bueno, tenemos los efectos inmediatos o tempranos, que son lo que nosotros llamamos intoxicaciones agudas, y los efectos de la exposición crónica, que son acumulativos, progresivos, y que pueden ser algunos reversibles y pueden ser otros que son irreversibles e incluso heredables. Las alteraciones epigenéticas, algunos cambios epigenéticos se pueden heredar a las 2 o 3 generaciones posteriores. En fin, estos son los contaminantes que monitorea en Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos varios, tenemos bastantes acá. Se monitorea el plomo, por ejemplo, en Chile no se monitorea. El plomo ni el arsénico son de monitorización discreta, se llaman así. O sea, existe la monitorización, pero no se publica. Hay que pedirla por transparencia. Pero esto es importante, por ejemplo, los tóxicos químicos acá en Chile no se monitorean y los gases de efecto invernadero tampoco. Nosotros en Chile solamente monitoreamos estos 6, desde mayo de este año, y estos dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico, PM2.5 y PM10. Y bueno, yo hice un pequeño análisis por componente, porque es importante de pronto, ya que no tenemos la manera de determinar qué componente es el que está produciendo el problema, tenemos que sacarlo por clínica. Entonces, si tenemos una reacción inmediata con escozor, con dolor ocular, con ardor de garganta, vamos a suponer que puede ser el dióxido de azufre. Pero toda la que es la inflamación de la vía respiratoria baja va a tener latencia, es decir, puede ser hasta 3 días después.
Y bueno, a ver, cefalea, etcétera, todo lo que nosotros ya vemos que sucede, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en junio, hubo una excedencia enorme de 1.400 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre y 3 días después tuvimos casos. Esto fue el 2018 y tenemos acá el dióxido de nitrógeno que está emitido por fundiciones termoeléctricas, tráfico terrestre, marítimo y aéreo y combustión de gas natural. Esto generalmente se mira en menos, no se examina con detención y resulta que produce inflamación de la vía aérea, de vía respiratoria baja, genera alergias, hiperreactividad bronquial y agrava a pacientes con preexistencia. Aumenta el material particulado, sobre todo el PM2.5, y además es el elemento que necesita para sintetizarse el ozono troposférico, que es súper tóxico y produce hiperreactividad bronquial e inflamación de la vía aérea también. Se produce por una reacción frente a la luz ultravioleta, hidrocarburos producidos de otro origen y genera el ozono troposférico. Ahora yo me estoy refiriendo al aire porque no tengo tiempo para referirme también al agua y al suelo, pero también eso es importante que sepan que esto se va depositando, ¿no? En el agua y en el suelo. Acá hay un ejemplito para ver, esto es de la NASA, ¿cierto? Luz ultravioleta, formación de dióxido de nitrógeno, más los compuestos orgánicos volátiles, ozono. Esto es lo que ustedes ven en Santiago, en distintas partes de Chile y también a lo lejos desde Viña hacia Quintero. Es una niebla de color café. Eso es el ozono troposférico. Bueno, los compuestos orgánicos volátiles son compuestos que son volátiles, ¿cierto? Se entran al organismo por vía inhalatoria, pero además se descomponen bastante rápido, pero son liposolubles, entonces afectan más a personas del sexo femenino, que tenemos, obviamente, más tejido adiposo, pero son tóxicos y producen en forma aguda mareos, algunos problemas neurológicos, como parestesias, por ejemplo, pero su acumulación y su exposición repetida, como por ejemplo en el benceno y el tolueno, producen y están calificados como cancerígenos. Entonces tenemos acá los compuestos orgánicos volátiles que no se le daba ningún boleto y realmente son súper importantes, pero sobre todo son importantes porque son incógnitos. Es decir, en Chile no necesitan declararse. Entonces, no sé si ustedes saben, el gas natural, por ejemplo, el gas no tiene olor. Se le agrega un odorizante, que es el mercaptano. Y el mercaptano también es un compuesto orgánico volátil, pero el mercaptano es de muy mal olor, tiene un olor entre marihuana y huevo podrido. Ese es como un poco el olor que tiene el mercaptano. Entonces la gente cuando tiene escape en la casa sabe por qué ese olor es desagradable, entonces ahí sabe que tiene un escape de gas. Pero si hay un escape de gas natural en la bahía por una mala conexión, por ejemplo, y no ha llegado todavía a recibir el odorizante, no va a haber olor a nada y la gente se va a intoxicar. Entonces es muy importante saber que los compuestos orgánicos volátiles son una de las causas que han producido intoxicaciones. El año pasado hubo varios episodios que tuvieron relación con piques de compuestos orgánicos volátiles y se producen en distintos orígenes, ¿cierto? Tenemos acá también aumentan el ozono, el particulado 2.5, ¿cierto? Y los compuestos orgánicos volátiles están en esta zona y están produciendo este smog de tipo café. Esta me la voy a saltar porque yo supongo que todos conocen este tema, de lo chiquitito que puede ser, ¿cierto? El material particulado 2.5, que es chiquitísimo. Bueno, esto ya está declarado como cancerígeno, el 2.5. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es el más dañino de todos, ¿cierto? Pero es importante saber qué lo origina. Y en ese sentido es importante saber que es causante de cáncer pulmonar, se asocia a cáncer de vejiga y que también el riesgo va a ser proporcional a la exposición en años y en dosis. Es bien importante esto que pasó el 2013 porque hasta más o menos esa fecha se hablaba que había asociaciones, pero ahora ya se ha visto que hay causalidades y que se asocian en forma causal.
Entonces, se empezó toda una investigación a saber dónde era la acción. Y entonces hay un daño en el aparato epigenético, y hay un proceso inflamatorio que se genera en los organelos, específicamente en las mitocondrias. Y esos hallazgos sugieren que hay un estrés oxidativo, la mitocondria se rompe, libera citoquinas y se produce una reacción inflamatoria, y esto es bastante, relativamente reciente, digamos, es de este año, de mayo. Es un trabajo muy interesante en que trabajaron juntos los chinos con sus enormes casuísticas, y eso ha ayudado bastante a entender el problema, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, el PM10, el PM2.5, entran a la vía respiratoria, pero pasan directo a la sangre, se distribuyen por todo el cuerpo, y hay aquí está entonces el daño es a nivel mitocondrial. ¿Ya? Esto por primera vez, digamos, se está ubicando el lugar exacto donde se produce el daño. Sabemos los efectos, se los voy a dejar, así que no tengo para qué revisarlo. Me interesa que lo lean porque es importante, porque además todas estas emisiones incluyen el CO2, que es el más importante gas que tiene que ver con los gases de efecto invernadero que van a producir el calentamiento global y el cambio climático que ya estamos experimentando, ¿no? Pero es importante que ustedes relacionen el aumento del material particulado 2.5 con el mayor de todos los daños, que es a nivel circulatorio, es a nivel de corazón y de cerebro. Hay relaciones de arritmia y hay relaciones de isquemia cerebral y de problemas. Se los comparto, esto me lo entregó el doctor Ilavaca, y es un trabajo que se hizo este año sobre análisis de morbilidad respiratoria y cardiovascular en poblaciones expuestas en Quintero y en Los Vilos durante el año 2018, donde fueron las intoxicaciones masivas. No fueron tan masivas como este año, ¿no? Fueron bastante inferiores, fueron 1.600 casos, pero fueron más violentas en menos días, fueron más intensas. Y esto es bien interesante, y es muy interesante porque se puede comparar con el resultado de un trabajo que se hizo este año por parte de la Universidad Católica, que se ganó una licitación para realizar un trabajo estadístico en la zona de Quintero y Puchuncaví para ver cuáles eran los efectos sobre la salud de la población. Y los resultados son, la gente estuvo a punto de agredir a las personas que entregaron los resultados, porque los resultados prácticamente lo que dicen es que es casi mejor vivir allá que vivir en otros lados. O sea, hay un sesgo que es imperdonable, pero no se preguntó la pregunta clave: ¿cuántas de esas personas están medicadas, por ejemplo, con corticoides tópicos inhalatorios? No se preguntó. Y lo más probable es que por lo menos todos los menores de 14 años estén todos con corticoides inhalatorios. No se preguntó eso. Y resulta que, claro, no tienen reflejo dentro de lo que es la vía respiratoria, digamos, en efectos obstructivos inmediatos, porque se les hizo medición del flujo respiratorio máximo. Pero, lamentablemente, no se hizo esa pregunta, es muy importante y no se hizo. Pero tampoco se está cubriendo el efecto acumulativo, es decir, el trabajo fue bastante mal diseñado. Yo no hablaba con la Sandra, pero creo que voy a tener que hablar con ella, porque la verdad es que va a haber que repetirlo, porque no se puede hacer una cosa así, tan desconectado, hacen trampa, ¿no? Entonces, esto también lo pueden analizar, este trabajo va a estar ahí a disposición de ustedes. Pero lo que es incalificable es que a las personas en Quintero y a los niños y a los habitantes se les están haciendo clases diciéndoles qué es lo que les está pasando. A mí me da pudor el hecho de que a la gente se le llame a hacer seminarios sobre lo que es los impactos de la contaminación en la salud y no se tome ninguna medida para evitarlo. Y esto me pareció que es, atención niños, hoy vamos a estudiar los gases que nos están intoxicando, ¿cierto? Y todo aquí con máscaras de gases y todo. Bueno, en fin. Y aquí hay una slide que vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver con cómo esto se va agravando con el cambio climático. Porque el cambio climático que ya está encima, ¿cierto?,
para que nos pongamos de acuerdo con respecto a cómo definirlo, tiene que ver no solamente con estos eventos extremos, inéditos de frecuencia de huracanes, sino que también con fluctuaciones, y tienen que tener un periodo en el tiempo para que sean calificables como cambio climático. El resto son problemas de clima nomás, pero esto no. Realmente el cambio climático es real, los cambios son detectables y es de origen antropogénico, es humano porque ha sido consecuencia del uso intensivo de combustibles fósiles, y están produciendo un aumento de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y va a ser peligroso, y está haciéndolo para la salud y el bienestar de la población. Esto ha sido vertiginoso, ha sido muy rápido. La curva, digamos, es consecuencia y somos responsables de ese equilibrio. Hay gente que dice, pero ¿cómo nosotros que somos tan chiquititos vamos a poder producir un desequilibrio? Yo he escuchado de todo en ese sentido, y seguramente ustedes también. Pero sí, es detectable, porque se puede trazar el origen del carbono, del CO2 que se está detectando en la atmósfera. Y el origen es por quema de combustibles fósiles. Entonces, no quiero ni pensar que lleguemos al año 2035 con este tema, porque no vamos a poder habitar el planeta. Si el planeta se va a poner inhóspito y va a hacernos inhabitable, ¿no? Acá tenemos los distintos países responsables. Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, Alemania y Inglaterra, el Reino Unido en cuarto, tercero y cuarto, India. Y aquí estamos en Latinoamérica, pues con casi poco, Argentina poquito. Los grandes responsables son estos 5, y estos grandes responsables no se están haciendo cargo de la responsabilidad que tendrían que tomar. Estamos superando una cifra que hace muchos millones de años no teníamos en nuestro planeta. Y bueno, esto es un poco lo que les estaba contando yo de cómo se puede determinar el origen del carbono en el CO2 que se encuentra. Y la relación es directa, es decir, comparten los mismos orígenes, pero sobre todo actuar sobre cambio climático o actuar sobre contaminación mejora los índices del otro. Son directamente dependen directamente uno del otro. La situación en Chile es especialmente susceptible respecto al cambio climático, porque tenemos 7 de las 9 condiciones que tienen que ver con la susceptibilidad, la vulnerabilidad frente al cambio, ¿no? Tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas, semiáridas, zonas de bosque que se queman, áreas propensas a desastres naturales, estamos acostumbrados, pero es real. Zonas expuestas a sequía y a desertificación, es cuestión de ir a Santiago y ver cómo ha ido cambiando el clima. Zonas urbanas con alta contaminación atmosférica, ya lo sabemos. Ecosistemas frágiles, incluidos los montañosos, y esto es importante por los desmontes, ¿no? Y esto es del año 2015, no es tan nuevo. Pero esto es importante porque nosotros somos un país muy delicado y muy vulnerable. Y nos estamos farreando una oportunidad de enfrentarlo. Bueno, impactos del cambio climático sobre la salud, yo creo que cada uno de ustedes lo puede deducir. Hace muy pocos meses se encontró un ejemplar de Aedes aegypti en la ciudad de los Andes, que es un portador de enfermedades bastante graves, vectoriales, ¿cierto? Pero si nos vamos a los grandes causantes del problema, como Estados Unidos, en este minuto tienen malaria en Miami y muchos casos de malaria. Claro, tienen inundaciones, la humedad, etcétera. El ambiente más cálido se les hace más cómodo a los vectores para desarrollarse, ¿no? Pero esto no es solamente, los vectores no son todos transmisores de enfermedades, porque los vectores también producen polinización. Sin vectores no hay agricultura. Sin agricultura no hay alimentación. O sea, tenemos que verlo todo como parte de una cosa sistémica que va produciendo otros tipos de problemas. Hambre, migraciones climáticas, problemas de desnutrición y hipovitaminosis, porque en la medida en que la gente deje de salir al exterior va a tener déficit de vitamina D,
Y aunque, sí, en fin, todo esto tiene consecuencias, no hay ninguno de estos puntos que no tenga una relación con el otro, es como una rueda dentada, en que cada cosa va teniendo relación con otra. Y bueno, los costos que siempre se dicen, no es que somos un país pobre, entonces hay que hacer todas estas cosas así a la mala y hacer trampa y contaminar porque es muy caro no hacerlo, eso es una falacia. La verdad es que el costo de la inacción es mucho más alto que el costo que tendría tomar el toro por las astas, ¿cierto?, y enfrentar el problema. Se estima que las pérdidas producidas por inacción climática a nivel planetario serían superiores a los 300 billones de dólares. Y es un cálculo muy modesto. Esto me lo mandó el doctor Parada, porque no tenemos que dejarnos llevar por la desesperación, sino que hay que seguir en esta cruzada por saber que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pero hay gente que se desanima, otros que dicen no importa si nosotros no hemos hecho nada malo, si todo lo hemos hecho bien, en fin, esto es puro extremismo, como es marxismo estalinista, y etcétera, y de todo tipo de asunciones que no es verdad, pero es verdad, no es un chisme. Bueno, ¿qué es lo que proponemos, cierto, después de años de trabajar con el tema? ¿Cierto? Proponemos implementar los fallos de la Corte Suprema, que entre paréntesis siguieron casi al pie de la letra los planteamientos que se hicieron por parte de nuestro departamento el año 2018. ¿Cierto? Redensificar la red de monitoreo, transparentar los datos de lo que se va emitiendo, dotar a personal de los elementos de diagnóstico, implementar los planes de contingencia y evacuación, coordinación intersectorial, intentamos hacerlo el año pasado y funcionó bastante bien, pero usar metodología de análisis interseccional. Esto es re importante porque las más afectadas con el tema tanto de la contaminación como del cambio climático son las mujeres y los grupos más vulnerables y con preexistencia. Pero en general hay que tomarlo en cuenta porque nadie toma en cuenta el tema de que la mujer, por ejemplo, se estima que son 40 millones de horas diarias en África de mujeres que van a buscar agua, por ejemplo. Es bien importante saber que es la mujer la que provee el tema y está más expuesta al humo de cocinar con carbón, cocinar con leña, ir a buscar la leña y buscar el agua, preocuparse de todo ese tipo de cosas, cuidar a los enfermos, etcétera. Entonces tienen más carga y esto le agrega encima más carga. Y entonces es importante tomar en cuenta también las personas que tienen problemas de movilidad, las personas que tienen otro tipo de preexistencia, y es re importante. Y bueno, ojalá en algún minuto tengamos un laboratorio de diagnóstico para saber inmediatamente cuáles son los problemas que están produciendo los problemas de intoxicación. Cambiar la matriz energética, pero para beneficio de la población chilena. No cambiar la matriz energética para exportar energía mientras la señora se calienta en un brasero. O sea, en este minuto estamos con el mundo al revés. Cuando se habló de que había que cambiar la matriz energética para descontaminar la zona, se dijo que en Chile no porque era muy caro. Resulta que hoy día no es tan caro porque hay que exportar el hidrógeno verde. Entonces resulta que vamos a exportar cosas mientras en Chile todavía seguimos con termoeléctricas a carbón. Es una locura esto que está pasando. Nosotros solicitamos también la recalificación ambiental de las industrias que ya están instaladas o que ya están autorizadas, y suspender la instalación de nuevas industrias. Ahora, ¿por qué traigo a colación este pequeño gráfico? Porque resulta que en este momento ya va a empezar a funcionar una desaladora, una planta que va a sacar por ósmosis inversa, va a sacar el agua de mar y la va a transformar en agua semipotable o en agua dulce, ¿no? La va a desalinizar. Pero resulta que la bahía Quintero tiene un promedio de profundidad de apenas 40 metros. Y resulta que la bahía en esta zona tiene 15 y está programada para estar a 600 metros de la orilla. El muelle de Puerto Ventanas tiene 2 kilómetros y aquí va a ser la toma y de emisión del agua. Y en una zona que es la zona en donde se desarrollan las larvas, los moluscos, todo lo que es bentónico de suelo de mar, pero también todo lo que es la siembra de las generaciones posteriores de los peces.
Por eso hubo 4 meses de toma de los pescadores de Quintero, que terminó, como todas estas cosas terminan, con amenazas de la fuerza pública, que en vez de proteger a las personas, protege a la empresa, y además porque les pagaron. Entonces es como penca, porque la verdad es que uno le da como pena que estas cosas que son basadas científicamente, que tienen una base, no se tomen en cuenta. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos más capacitación en este tema, necesitamos ser mejores comunicadores, a lo mejor haciendo una divulgación científica más adecuada. Necesitamos centros de medicina ambiental y se requiere el diseño de planes de emergencia y preemergencia toxicológica. Pero sobre todo yo creo que la gente que está en salud pública tiene que saber que esto es muy importante para su futuro como profesionales, porque van a estar a cargo de participar, involucrarse, apoyar y hacer abogacía para el tema legal. Yo no sé por qué, estoy haciendo clases en la Escuela de Leyes en Santiago, de repente, en 4º y 5º en universidades. Y como que no han unido los puntos en lo que es la causalidad en relación a los episodios que se saben por la tele o que se saben por la relación que eso tiene con la institucionalidad ambiental, por ejemplo. Para eso hay que explicarlo. La industria, la energía, el transporte, la planificación urbana. Mañana debería votarse el nuevo preembal de Quintero. Y, no mañana, perdón, el martes 24. Pero esto también es importante. Vamos a seguir generando energía con carbón. Vamos a usar las áreas que se supone que son para regenerar el suelo, que está contaminado en la zona de sacrificio más cercana a nosotros, para poner plantas fotovoltaicas que tienen una duración de 10 años. ¿Qué van a hacer después? O sea, en el fondo, todos los planes de reforestar y todo lo demás de repente se van por el caño, ¿no? Y bueno, esto es importante porque a ustedes a lo mejor en algún minuto les va a tocar diseñar planes para hacerse cargo del problema de intoxicaciones agudas. Y acá ustedes van a tener que saber que el origen es múltiple y que los servicios que sustentan la actividad industrial son tan importantes en el tema de la contaminación como la propia actividad industrial. También es importante el transporte marítimo, la generación de energía, los transportes terrestres, ¿cierto? Y la mala disposición de sus residuos. Es decir, no es que lo que pasa en las zonas de sacrificio sea solo por las industrias, sino que todo lo que está alrededor. Siempre tienen que ver todo el contexto. Pero entonces eso les va a permitir a ustedes acercarse al problema en una forma integral, incluyendo todas las variables, incorporando todos incidiendo e incorporando todos los elementos, tanto dentro de los colegios, casas, como fuera. Y esto va a tener indudablemente una acción positiva sobre la salud de la población y también va a favorecer la acción climática. Si ustedes, acá yo supongo que la mayoría son médicos, pero puede que haya alguien que no es médico, que esté estudiando, que esté aquí en este posgrado. Si ustedes supieran que pueden incidir en que haya un 43% menos de cáncer pulmonar y tuvieran la medicina para hacerlo, ¿ustedes la aplicarían o no? Todos la aplicaríamos, pero en este minuto sabemos que el 43% de las muertes por cáncer pulmonar se deben a contaminación. 1/4 de las enfermedades y de las muertes por enfermedades de tipo cardiovascular, con afectación del corazón, tenemos la llave, sabemos que las produce y no estamos haciendo nada. Esto es responsabilidad nuestra. Esto se repite en accidentes vasculares encefálicos y se repite en enfermedades crónicas, como la enfermedad bronquial obstructiva crónica y el asma, que casi un 30% tienen relación causal con el tema de la contaminación. Entonces hoy día tenemos problemas que no estamos enfrentando sabiendo el origen y la etiología, y estamos sentados mirando cómo esto nos pasa por delante. Y esto no puede seguir así. Pero se vienen cositas, como está de moda decir, ¿no? Se acaba de aprobar una ley que modifica la ley 20.417 y aumenta las penas, pide recalificación ambiental, en fin,
parece ser que Chile sería el primer país con ley que castiga el ecocidio. No me quiero ilusionar, yo soy un poco una optimista patológica, pero no me quiero ilusionar, pero así como no se respetan los fallos de la Corte Suprema, pero parece que vamos a tener una ley de ecocidio, por lo menos vamos a tener una condena, ¿no? Y eso sería, chiquillos, muchas gracias. Preguntas, estoy dispuesta. ¿Ahora? Sí, ya. Hay un comentario en el chat. Dice de Hugo Reyes: felicitaciones Juanita por tu presentación. Creo que sería importante nos informaras sobre incidencias de malformaciones congénitas mayores, abortos espontáneos, mortinatos, asma en adultos, niños, EPOC, cáncer de pulmón, totales de cáncer. Esto del área de sacrificio y comparado con áreas de no sacrificio o incidencia a nivel nacional. Muy buena pregunta. Esto lo conversamos con el doctor Reyes hace 6 años. No se olvida, yo tampoco. Bueno, la idea de la Corte Suprema cuando hizo el fallo del año 2019 era realizar un censo sanitario. Justamente un censo sanitario para determinar cuáles eran estas patologías. ¿Por qué? Porque en el 2018 nos encontramos con que las estadísticas a nivel de Ceremi estaban hasta el año 2014 y siguen así. Entonces no tengo la respuesta. La impresión que yo puedo tener es que gran parte del aumento de la estadística que existe en Chile sobre el tema, al menos de cáncer a nivel regional, es mayor del promedio nacional, pero se debe justamente al aporte que hace la zona de Quintero, Puchuncaví, Concón y Quillota, porque toda la pluma se va hacia el valle de Quillota, y las malformaciones en esa zona, malformaciones congénitas que preocupan al doctor Reyes también. Pero esa es una pregunta que no ha tenido respuesta, porque en vez de hacer el censo, se ahorraron medios, y en vez de hacerlo con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística, como un censo sanitario, se hizo una muestra que fue insuficiente y que, como les decía adelante, falla por cosas elementales, de no hacer las preguntas adecuadas nomás. Pero sí, es una muy buena pregunta y es una muy tremenda duda. Ahora, como existen estadísticas a nivel mundial, y yo considero que los seres humanos somos más o menos parecidos en China y en Chile, reaccionamos de una manera bastante similar frente a los elementos contaminantes o que son dañinos de la salud, ¿cierto? Yo creo que se pueden extrapolar, y se puede extrapolar estos resultados en otros países que sí tienen estadísticas comparativas entre zonas expuestas a contaminación y zonas no expuestas a contaminación. Específicamente, por ejemplo, durante la pandemia, en la ciudad italiana de Bari, se vio que había una disminución de problemas respiratorios agudos porque el tráfico marítimo estaba prácticamente suspendido. Y siempre el tráfico marítimo ha sido el bueno de la película. Nunca se le consideraba causante de ningún problema. Y resulta que vieron que la única diferencia que había era que había menos tráfico y había menos tráfico marítimo, menos tráfico terrestre y marítimo, ¿no? Y cuando se acabó esto, volvieron a los índices anteriores. Entonces es una prueba bien interesante, porque eso desmitificó la inocencia del transporte en la emisión de dióxido de nitrógeno especialmente. Y eso en China, por ejemplo, se hizo un trabajo muy interesante hace ya unos 4 años, en donde se estableció que la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 era mucho mayor, era prácticamente un 50% mayor en la población expuesta a contaminación que vivía alrededor de las centrales termoeléctricas a carbón. Y en esas zonas, a esas centrales termoeléctricas, les dieron un plazo de 6 meses para reconvertirse en otro tipo de combustible. Ahora, lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad de hacer este tipo de trabajos, pero además los trabajos que hay no son tomados en cuenta. Los datos duros chocan contra la opción del Estado chileno de no modificar las normas.
y las normas son las que permiten que se produzca este problema. Lamentablemente, yo tuve una conversación con una persona que está en el Ministerio de Medio Ambiente el 20 de junio y le dije, ¿cuándo cambian las normas? Y me dijeron, no va a ser en este gobierno. Y lo mismo contestaron en el gobierno anterior, y en el anterior, y en el anterior. Entonces, se actualizaron las normas un poquito, en 2021 en octubre, pero siguen siendo un escándalo. No puede ser que haya elementos como el ozono que son 10 veces más tolerados cuando es un elemento altamente productor de patología. No puede ser que sea 3,3 veces más alto el nivel que se permite de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, de particulado PM2.5, que se sabe y se reconoce hace ya más de 10 años que es un elemento cancerígeno. Entonces, a no ser que la gente de la zona de sacrificio fuera realmente extraterrestre, que tuviera una morfología anatómica y fisiológica totalmente anómala, sería muy raro que encontráramos factores diferentes a lo que han encontrado en otros países. Pero sí es importante saber cuál es el corte epidemiológico que existe. Pero lamentablemente, lo hemos conversado con el doctor aquí presente, la epidemiología regional es estadística nomás, no es epidemiología. Está parada, no sabemos por qué. Yo traté de averiguar por qué, pero fue un muro, un silencio tremendo cuando pregunté todo este tipo de datos. Porque estos datos tienen que existir, tienen que estar en alguna parte. Y la verdad es que no son accesibles. Lo que hay es que acá en la zona tenemos un índice mayor de cáncer, por ejemplo. Pero no existen otros datos. Ahora, puede que en los últimos 3 meses hayan aparecido los datos, pero hasta hace 3 meses no. No sé si con esto contesté la pregunta de Hugo. ¿Sí? Sí. Bueno, felicitaciones, gracias por tu tremenda presentación. En realidad es difícil mantenerse optimista cuando se muestra esta evidencia, ¿no? Yo quería hacer 2 comentarios que profundizan lo que tú nos has mostrado, y para hacer un poco link con algunos otros contenidos que se han entregado en este propio curso o que se traen y que están deben estar en el centro de la conversación de salud pública. Y es esto de la denominación de zona de sacrificio a un determinado territorio es una manifestación, es una prueba tan trágica de lo que es la determinación social perversa, ¿no? Porque como sistema social estamos disponibles a un grupo humano sacrificarlo en pos de el crecimiento, el desarrollo y algunas otras cosas que se puedan decir. Y eso durante décadas, ¿no? Por eso que el constructo social que hay detrás de eso, ¿no?, es lo que explica por qué tenemos las normas que tenemos, por qué es tan difícil acceder a las estadísticas, por qué no se respetan los fallos de la Corte Suprema. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, que cuando tuvimos la Seremi, yo llegué a una constatación que también me espeluznó mucho, que tú ya la tenías clara, pero no la señalaste ahora, es que hay mucha gente, sobre todo los empresarios instalados allí, que creen que esto es un problema climático. Es decir, es que lo que pasa es que como no hay viento, entonces la gente se contamina. Yo sé como que habría que hacer, no sé, una especie de ritos religiosos de cualquier tipo para que hubiese viento, ¿no?, para que los contaminantes se vayan. Entonces, era como muy, desde mi punto de vista, trágico ver cómo, incluida la propia población, esperando de que mejorara el tiempo para que los efectos de la gran contaminación que viven esas personas no se manifestaran. El último comentario es que esto es una realidad mundial, que en los países desarrollados también ocurre, que lamentablemente aquí hay una injusticia ambiental
socioambiental de magnitud inmensa en esta región. Tú mencionaste Quillota, la provincia de Quillota y más Panquehue, Yayay y Catemu están en zona saturada, están a punto de caer en zona de sacrificio también. Entonces, quería reforzar esa idea y invitarles a ver, que vean una película que está en Netflix para ver buen cine que tenga que ver con esto. Se llama Dark Water, que habla de un caso en Estados Unidos y que plantea las mismas dificultades que Juanita nos ha relatado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí. Voy a leer unas del chat y después te doy la palabra. Bueno, primero decirle a los del chat que si quieren abrir su micrófono también lo pueden hacer ahora y se va a escuchar acá en el auditorio. Si no, yo los leo. ¿No? Ya. En honor al tiempo, Juanita, voy a leer todos los comentarios juntos porque hay como 3. Entonces, bueno, felicitaciones por la presentación. El cambio climático es real y la tipificación de contaminantes es una necesidad imperante en la legislación chilena. Me gustaría saber si tiene alguna revista o institución que usted recomiende seguir para poder seguir informando y participando de este espacio de mezcla de esto de la medicina, salud y el ambiente. También, ¿cuál cree usted que debería ser el rol de las universidades en materias medioambientales, sobre todo en las escuelas de medicina? Yo, haciendo memoria, creo que no tuve ninguna clase de contaminación o efecto en la salud de los carburos, etcétera. Ya, aquí, nueva generación han tenido una. Otra pregunta, ¿cuál cree usted que sería una pregunta clave dentro de una anamnesis para poder evaluar este tema en una consulta médica? Soy estudiante y sería interesante ver cómo ir agregando esto a lo que ya se hace más allá de abogar y el trabajo como comunidad permanente. Otra pregunta, ¿en qué se basa que es una falacia producir procesos limpios como justificación de la competencia desleal y que no es más caro? ¿Se refiere a la energía nuclear? Y por último, que nosotros hicimos una revisión, dice Leonardo, de malformación de los recién nacidos en el Frique, a propósito del episodio 2018 en los años previos. Y ahora, ya 4 años de ese y otro episodio, bien pudiera, por transparencia, poder constatar si estos tóxicos han generado algún daño en los recién nacidos de estos partos. Y el último, ¿cuál es su opinión del One Health? A ver, se oye, ¿no? En primer lugar, les recomendaría que se instruyan y se metan en la web. Hay una asociación internacional de médicos que se llama Salud Sin Daño y que tiene que ver con cómo los profesionales médicos colaboramos para difundir este tipo de cosas. Difundir sobre todo la relación entre salud y contaminación. Esto es un tema bastante nuevo a nivel mundial. Yo creo que hubo una invisibilización no involuntaria del problema. Así como el tema del cambio climático, durante muchos años ya la Exxon había hecho los estudios y ya sabía que esto se iba a producir, el cambio climático, y simplemente lo escondieron. Es como lo que pasó con el tabaco. Entonces ahora, claro, hay que ir a buscar publicaciones internacionales. Yo recomiendo siempre que sigan al Lancet. El Lancet es bastante serio y es bastante detallista en las descripciones y en los trabajos que publican. Pero si ustedes se van, ahora con el uso de la inteligencia artificial es bastante más fácil encontrar artículos sobre diferentes temas a todo nivel. Muchos de ellos están en inglés, otros están en alemán, otros están en francés, pero existe el traductor de Google, así que no hay que inhibirse. ¿Ya? Yo creo que nosotros en Chile tenemos algunas publicaciones que se han hecho en la revista que dirige el doctor, ¿cómo se llama?
Los cuadernos médicos sociales, sí, gracias. Parece que tiene tiene un capítulo. La verdad es que esto, imagínense que ni siquiera hablamos del tema del suelo, ni siquiera hablamos del tema del agua. Cuando estábamos acá en el colegio a cargo del departamento, se nos acercó una persona que trabajaba en un laboratorio que estaba tercerizado de ESVAL. Y yo les voy a decir esto porque fue absolutamente real. Digo que el laboratorio tenía que informar que los niveles de arsénico eran los adecuados porque si no cambiaban de laboratorio. Entonces nosotros vivimos en un país que en realidad muchas cosas son de fachada, no son reales. Nosotros suponemos que hay cosas que se cumplen y que se hacen, pero no es tan así. Hay que tener un poco más de una especie de golpe de realidad de repente, y somos un país bastante laxo en ese sentido. Yo recomendaría informarse a través del Lancet respecto al tema, y si están en alguna de las redes sociales importantes, no sé, pues a mí me gusta todavía Twitter. Yo sigo a la doctora María Neira, ella es la directora de la OMS en la parte de salud y ambiente. Es una española, es pediatra y es médico, ¿ya? Así que tuitean todos los idiomas, eso sí, pero no importa, porque está en castellano también. Pero es como importante saber lo que está pasando hoy día. Y sobre el tema del ecocidio, por ejemplo, claro, si tú consideras que el espacio donde tú tienes que desarrollar tus actividades, tu vida, tu bienestar, de tuyo, de tu familia, de los nietos y de los hijos, tienes que cuidarlo y no te das cuenta de que no lo estás cuidando, alguien te lo tiene que decir. Y nos corresponde a nosotros, los médicos, tenemos cierta injerencia y cierta influencia sobre el público general. Nos creen bastante más que al resto, aunque de repente no seamos todo lo cuidadosos en la anamnesis, por ejemplo. Y respecto a esa pregunta me parece muy importante. No toda la gente pregunta en qué trabaja, no toda la gente pregunta dónde vive, pero dónde son las condiciones, qué condiciones vive. Me acaban de informar hoy día que hay un problema de cáncer como desatado en hijuelas, por ejemplo, hoy. Hay un problema grave con agrotóxicos. Pero la gente que está enferma de cáncer no lo está denunciando porque los despiden. Y después no los recontratan en ninguna otra empresa y la gente vive de eso. No es lo mismo que lo que sucede en la zona de Quintero y Puchuncaví, en que solamente un 6,4% de la fuerza laboral es de Puchuncaví y Quintero. Pero ahí en Hijuela todo el mundo trabaja en las flores, todo el mundo trabaja en agricultura. Y resulta que están todos expuestos a los agrotóxicos. Y no se está haciendo nada para evitar que se exponga la gente a ese tipo de cosas. Perdón, tú tenías una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Doctora, la felicito por su exposición. Yo soy funcionaria de la salud, pero no del área médica. Yo soy del área administrativa y soy estudiante de trabajo social, ¿ya? Importante. Y me llama mucho la atención la visión de vinculación con el medio que usted realiza en este análisis. ¿Ya? Eso es súper importante. También me llamó la atención que están las mujeres de Zona de Sacrificio dentro de su presentación a modo curricular, como entre comillas, respecto a cómo realizó todo este estudio. Y usted hace una cita muy importante, porque siempre somos las mujeres las que estamos en este tipo de situaciones de conflicto ambientales, ya sea bélicos, sociopolíticos y económicos. Y esa visión también es un poco sesgada muchas veces del área médica. Y eso yo lo encuentro muy importante, ¿ya? Otra apreciación también, tomando de la mano lo que cita el doctor Parada, respecto a hace mucho tiempo, él nos abrió los ojos respecto a los determinantes sociales en salud, en unos talleres que él dio. Y eso también está citado por usted. Entonces también este tema tiene que ver, yo creo que con 3 ejes principales, que es político-económico, sociocultural, y cuál es la ética que se tiene para hacer las planificaciones territoriales. Y eso también tiene que ver en este contexto respecto a cuáles son los planes que se tienen elaborados para algún tipo de emergencia, porque esos no están.
Y mi pregunta, desde la ignorancia, porque no manejaba la información del ecocidio, que la voy a buscar posteriormente para poder entender bien y meterme en el tema, si todo este estudio está relacionado y se toma en consideración con la otra área, porque tiene que ser transversal, porque tiene que ser tomado desde los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, desde el Hacienda, desde Economía y vinculado también con el área privada, porque es lo que citaban respecto a las empresas. Eso. Mira, te contesto de atrás para adelante. Bueno, respecto al tema de las empresas han tenido siempre muy buena llegada a lo que es el diseño de la legislación y de la normativa. De hecho, la normativa que está vigente desde la ley 19.300 de base de medio ambiente, pasando por el tema de las normas, son las empresas las que la han dictado. No es una política de Estado la que ha habido ahí. Es una política más que nada de tipo de área productiva, pero área productiva privada, pero también estatal, porque lo que es Codelco, por ejemplo, tampoco se le hincó bien el diente. O sea, en este minuto se habló mucho y hubo mucho ruido respecto al tema de la fundición, pero las fundiciones están funcionando todavía, igual, un poco menos, pero no es una cosa que se haya detenido. Y la refinería sigue funcionando, por ejemplo, y eso es Codelco, eso es estatal. Pero también el área privada debería incorporar una visión más generosa por una parte, pero de más proyección de tipo histórico, porque esto es un tema que en el fondo va a tener repercusiones generacionalmente, intergeneracional, o sea, va a haber problemas a nivel de otras generaciones, ¿no? Sobre lo que es el análisis intersectorial, me parece que el trabajo intersectorial es indispensable en salud. Si tú no incorporas todos los elementos que tienen que ver con las directrices, vas al fracaso derechito, no funciona. Y respecto a la visión interseccional, incorporando a la mujer como uno de los factores que sufren más con el cambio climático y con el tema de la contaminación, les quiero contar que muchas veces hicimos el diagnóstico de que esto era probablemente por compuestos orgánicos volátiles, porque de los colegios eran mucho más mujeres que hombres las afectadas, por ejemplo. Entonces dijimos, entonces puede que sean los que son liposolubles. ¿Cuáles son los liposolubles? Entonces, preguntar a la Superintendencia de Medio Ambiente, la persona que está acá, ¿cómo fue la pesquisa de compuestos orgánicos? Sí, efectivamente, estaban altos y qué sé yo. ¿Cuáles estaban altos? Una lista. Ninguno de ellos regulado, ninguno de ellos objeto de sanción, por ejemplo. No puedes sancionar a una empresa por producir algo que no declara y que no está regulado. Entonces pueden seguir haciéndolo. ¿Te fijas? Ahora bien, yo creo que respecto a lo que te interesaba saber sobre Musosare, claro, yo conocí el movimiento de mujeres de zona de sacrificio el año 2014, hace 9 años. Y establecí contacto con ellas porque era la única organización que a mí me parecía que podía tener, como te dijera, un análisis un poco más interesante del punto de vista de relación con nosotros como médicos. Ellos llevaban mucho tiempo tratando de llegar al colegio y el año 2017 nosotros abrimos el colegio en esta misma sala para que pudiera venir la gente y se llenó, hubo más de 100 personas aquí. Tremendos viajes se dieron desde la Bahía de Puchuncaví, son más de 2 horas para llegar acá. Y eso fue el comienzo, como la película Casablanca, de una bella amistad. Entonces, claro, después de eso a mí me invitaron específicamente con nombre y apellido a acompañarlos a Bolivia, a la presentación que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto justamente a las zonas de sacrificio, refiriéndonos a todas las zonas de sacrificio, pero por supuesto con acento en la que está en nuestra región. Porque, y esto quiero que no se les olvide, es un ejemplo único en el mundo. En otras partes hay zonas de sacrificio por termoeléctricas a carbón. En otras partes hay zonas de sacrificio por refinerías y fundiciones. En otras partes por gas. Acá está todo junto. Elementos químicos, Oxiquim, gas natural licuado, GNL, ENAP, combustibles, todo lo que es COPEC, benzina de alto octanaje, el aeropuerto emitiendo cada vez que salen los vuelos y el puerto. En el puerto una de las cosas que logramos hacer, que en ese sentido me parece importante destacarlo, la colaboración que tuvimos por parte de la Capitanía de Puertos fue inmediata, de sacar los buques de la bahía, por ejemplo, lo cual permitió una disminución notoria, visible a las 24 horas
de la disminución del PM2.5, de lo que era la visibilidad desde Ventanas hacia Quintero. Nos llamaban para decirnos, se ve Ventanas, se ve Quintero. O sea, el solo hecho de sacar los buques significó un tremendo aporte. El hecho de revisar todas las conexiones, lo que nos daba la posibilidad de hacerlo era el decreto de alerta ambiental, pero se enfocó en forma integral. Entonces, por eso yo creo que de alguna manera logramos parar el tema de las intoxicaciones agudas. Y hago esta diferencia porque las intoxicaciones crónicas, por supuesto que siguen adelante. Esto es solamente un episodio agudo de un problema basal que se mantiene en el tiempo desde hace 50 o 60 años. Ahora, Mujeres de Zona de Sacrificio hoy día es una organización de la sociedad civil con legalmente constituida, tiene RUT, tiene, digamos, está constituida como tal, está legalizada, digamos. Y bueno, afortunadamente ha sido considerada dentro del premio que este año se le va a entregar a la entrega a las Naciones Unidas, porque está dentro de un grupo que propuso y ganó una postulación a un premio que dan las Naciones Unidas las organizaciones que defienden el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces, súper lindo haber contribuido con un granito de arena, porque es un trabajo que llevan haciendo hace 10 años y nosotros nos integramos en el 2019, así que yo estoy como capitán después de la guerra. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que fue el aporte nuestro como departamento? Abrir el colegio a esta presencia de los habitantes de la zona. El segundo aporte fue un poco ponerle un poquito de teoría, de un poquito más de información a toda esta catarsis que la gente necesitaba hacer cuando expresaba sus problemas, pero también ponerle un poquito de contenido técnico, y entonces ahora cuando se plantan y ya saben de lo que están hablando en muchas oportunidades, porque hemos hecho un trabajo ahí de difusión, digamos. Pero, por ejemplo, el tema de la desaladora ha sido un tema muy doloroso, porque los estándares que se están aplicando en la bahía de Quintero no son los estándares adecuados para ese tipo de bahía. Que quede súper claro que yo no me opongo teóricamente a la existencia de las desaladoras, y creo que es una muy buena opción. Sin embargo, tienen estándares, y los estándares aplicables en una bahía baja no son los mismos que se aplican en otras partes. Tienen que ser mucho más estrictos, ¿ya? Entonces no se pueden hacer como se está haciendo, la sensación es que como no está regulado, porque no hay regulación, no existe legislación, no existe normativa para desaladora, se aplica cualquier cosa, ¿ya? Ahora, por otra parte, el tema del hidrógeno verde es una harina de otro costal, podríamos estar hablando 3 horas, pero es un tema súper fuerte porque es una situación rayana en el neocolonialismo. Si esto es tan maravilloso y tan fantástico, ¿por qué no se hace en Noruega? Si esto es maravilloso y no es inocuo y no pasa nada con esto, entonces hágalo en Alemania. Hágalo en los 5 países que tienen más problemas, porque nosotros vamos a tener que entregar nuestra naturaleza, nuestros parques, nuestros ríos y nuestro mar para solucionar un problema que han causado otras naciones. En el fondo, háganse cargo, ¿ya? Pero hay un tema también, alguien tocó el tema de la energía atómica en las preguntas, y me parece muy importante también expresarles mi posición respecto al tema. Hace algunos años, hace harto tiempo, hace 8 años me tocó conocer la central atómica en Normandía, pasar por fuera de ella y pesquisar el malestar que existía en la población alrededor del tema de la central atómica que está en esa zona de Normandía. Porque el problema es que la gente en Francia es gente bastante más educada, a lo mejor que nosotros. Tienen súper claro que los residuos atómicos duran 250.000 años. Entonces, cuando existe en un país sísmico alguien con la idea de plantar una planta atómica, a mí me produce escalofrío, porque me acuerdo de lo que ha pasado en otros lugares. Tenemos en este minuto el problema de Fukushima, ¿cierto?, en que se ha eliminado agua atómicamente cargada de radiactividad, ¿cierto?, por una planta que tuvo una falla por un terremoto. Entonces, todas estas plantas necesitan refrigeración, por lo tanto, todas se ponen cerca del agua. Entonces, si se van a poner cerca del mar y van a
porque esa agua la mantuvieron junta desde el año 2011, en que fue el terremoto de Japón, y ahora la están eliminando al Pacífico. Entonces es muy probable que, o sea, el mar Pacífico no es un dumpster, no es un área de basurero. En el fondo, esto tiene una vida que es de muchos miles de años, el residuo atómico. Entonces, no es una opción para Chile, así como nosotros somos vulnerables desde el punto de vista del cambio climático. Tenemos esta condición telúrica en la cual estamos expuestos permanentemente, ¿cierto?, a terremotos, y a mí me parece que no corresponde, después de haber vivido lo que pasó en Chernobyl, de haberlo visto, lo que pasó en Francia, que están cerrándola, de hecho, en este minuto. Ahora, cuando tú cierras una central termoeléctrica, pero que tiene que ver con la generación atómica, el problema es que después no tienes cómo sacar las cuestiones que le metiste adentro. Te quedan para siempre, debajo de una concha, como lo hicieron en Chernobyl, de cemento, en que se murió la mitad, no sé, más de la mitad de las personas que trabajaron haciendo la cuestión de cemento. Pero en Francia estaban con el problema, que si lo paran, ¿qué hacen con los residuos atómicos, los residuos radioactivos? En el fondo te compras un problema mayor. Existen otras maneras de generar agua y energía también. Existen otras maneras de generar energía, y cuando se plantearon esas otras maneras se dijo que no había dinero para hacerlo, acá en Chile. De hecho, estuve en una presentación de Aigener, ¿cierto?, en la cual se vanagloriaban de cómo se estaban reverdeciendo en todo el mundo, menos en Chile, porque no se podía, porque era muy caro para Chile. Y ahora se puede, pero no para la gente que vive acá en Chile, sino que para producir algo que es altamente explosivo, entonces lo van a poner, adivinen dónde, en el mismo lugar donde están todas las demás empresas. Entonces la locura es como que alguien así, como un mal sueño, como una pesadilla que tú dices no puede ser, o sea, como a nadie se le va a ocurrir que el accidente del Hindenburg, del dirigible alemán, fue que explotó el hidrógeno. ¿Me fijas? Fue una chispa estática. Imagínense ustedes lo que significa que una chispa estática haga explotar una cuestión. Y ya están con el problema. La otra vez hubo en el mismo lugar, a menos de 1 kilómetro, un incendio en Puerto Ventanas hace un tiempo atrás. Se produjo una quemazón de todas las winchas transportadoras. También eso produjo un problema. Yo me acuerdo, yo me comuniqué con la gente de la CEREMI y le dije, instruyan a la población que usen mascarilla, porque la gente está con esta ola antimascarilla, pero tienen que ponérsela porque están quemando goma. Y esa cuestión es súper tóxica. Entonces, incendios, terremotos, baja profundidad de la costa. Eso es casi pura playa lo que se tomaron las industrias. Va a subir el nivel del mar con el calentamiento global. ¿Y qué va a pasar con todo el residuo que está en la tierra, que está súper contaminado? Y niveles de arsénico, de cobre, de plomo, de mercurio, de la tabla periódica completa en el suelo, porque sale de las termoeléctricas, así como sale de la refinería, así como sale de la fundición, así como sale de Oxiquim, salen miles de cosas. Pero de regalito yo les mandé dentro de la bibliografía un informe del CR2. El CR2 es el Centro para la Resiliencia, que es un centro de investigación de la Universidad de Chile, en donde el año pasado ellos informaron de lo que habían encontrado como elementos químicos, especialmente compuestos orgánicos volátiles, en la atmósfera de la bahía de Quintero. Y se los dejo como regalito porque resulta que de todas las cosas que emiten las diferentes industrias, los buques, los aviones, etcétera, etcétera, salen por la parte más baja después de la península de Quintero, llegan al mar y vuelven en la noche, pero no vuelven los mismos. Hay una interacción química que hace que se produzcan nuevos compuestos orgánicos volátiles que llegan nuevamente a la bahía y interactúan. Es una verdadera olla, una sopa de elementos que son tóxicos y que se interactúan entre sí. Y esa interacción no ha sido lo suficientemente valorada y tomada en cuenta. Yo creo que acá falta cabeza, falta que se hagan cargo de que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que investigar y que hay que tomar en cuenta trabajos del extranjero cuando acá no tenemos los trabajos suficientes. Además, hay un tema de casuística, eso me lo explicaba la otra vez un epidemiólogo, que la población es pequeña, son 50.000 habitantes en total. Entonces las tasas no corren, porque tienes que tener más de 100.000, entonces empieza a haber fracciones y entonces es muy difícil. Pero sí
tú puedes extrapolar, porque las poblaciones humanas comparten, aparte de los cromosomas, ¿cierto?, condiciones que nos hacen muy similares aquí y en Timbuktu. Entonces es importante tomar eso en cuenta, ¿ya? Pero yo creo que sí, falta tomar en cuenta las consecuencias de las acciones. Estamos actuando un poco como país, estamos actuando como niños chicos encaprichados, que no queremos hacerle caso, ¿cierto?, a lo que la ciencia te está diciendo. Puede que yo no sepa muchas cosas, lo más probable es que yo sepa una parte muy chiquitita de algunas de las cosas que yo les he contado. Pero hay gente que sabe más y esa gente tiene que estar incorporada en la enseñanza de las escuelas de medicina, especialmente la escuela de servicio social. Me parece muy importante, de todas las escuelas del área de la salud, y yo creo que debería haber departamentos de medio ambiente y cambio climático en todos los ministerios. No debería estar solamente centralizado en el Ministerio de Medio Ambiente, debería estar presente en todos los demás ministerios. Porque muchas veces no se dan cuenta de las consecuencias que tienen las negligencias, que son a veces chiquititas en un ministerio, que tienen una tremenda repercusión en otros. Entonces, sí, el trabajo intersectorial es importante, pero también el trabajo que tiene que ver con considerar los aportes de lo que es la parte científica que está detrás de lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, eso. No sé si hay otra pregunta. Juanita, tengo el honor de hacerte entrega de un presente a nombre del Departamento de Salud Pública, a modo de agradecimiento por tu participación en este curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Juanita Fernández, por la excelente presentación. Con esto damos por finalizado nuestra sesión de hoy, nuestra última clase de esta versión del curso. Los que estamos aquí presentes tenemos un café afuera y atentos a la prueba. Que estén muy bien y muchas gracias.